Bien, entonces, colegas, le hemos invitado a este webinar que tiene de acuerdo al programa, ¿cierto? Era a las 11, pero la idea era que se fueran integrando más colegas. La presentación, ¿cierto?, de lo que vamos a trabajar, luego de darles a conocer después del material que vamos a desarrollar con ustedes, el plan para implementar estas actividades Moodle, que es parte de nuestra virtualidad, que es parte de lo que es el currículum. Nosotros veníamos trabajando, ¿cierto?, bien tranquilos todo el proceso, nos damos cuenta que la pandemia nos cambió todo. Por lo tanto, ¿cierto?, esto implica tener que remirar nuestras prácticas y tener que buscar ciertos espacios, mejoras, recursos, materiales, como para poder enfrentar este desafío, y que igual no estábamos muy preparados. Planificar, ¿cierto?, alguna actividad en Moodle, que vamos a darle un continuo de tareas, y palabras finales, pero también algunas preguntas que ustedes tengan que hacernos, algunas inquietudes, y obviamente una encuesta para que nos colaboren en lo que significa, ¿cierto?, la mejora de nuestro trabajo. Eso. Bien, lo que nos corresponde hoy día en la mañana es socializar con ustedes un documento que tiene que ver con algunas actividades para desarrollar el Moodle. Ustedes saben que hay muchas actividades, pero nosotros les aplicamos una encuesta, un diagnóstico a todas las comunidades para que nos fueran diciendo qué es lo que realmente ustedes quieren, porque lo importante acá es ir a resolver un problema de acuerdo a la necesidad. Por lo tanto, dice algunas. No son todas. Por lo tanto, desde allí nos paramos. Quise trabajar este material que está acá, que habla de un contexto de aseguramiento de la calidad, empezar desde lo macro, ¿ya? Que tiene que ver con procesos de evaluación, procesos de mejora y que responden a los propósitos y fines institucionales. O sea, todo lo que nosotros hacemos está vinculado al modelo educativo y al plan de desarrollo estratégico. ¿Qué significa esto? Que en el contexto institucional nosotros tenemos, ¿cierto?, lo que está relacionado con lo que les explicaba de los instrumentos macroplanificadores que ahí declaran nuestros procesos, alineado a otro elemento importante que es la función y que tiene que ver con el contexto académico, en este caso, ¿cierto?, la capacitación y para nosotros el acompañamiento, y obviamente el contexto estudiantil, el tipo de estudiantes que ingresan, ¿cierto?, el perfil de ingreso de los estudiantes, qué condiciones están, etcétera. Un contexto externo que nos hace un requerimiento a la institución para ir, ¿cierto?, ofertando, cerrando carreras y actualizándolo de acuerdo a las demandas del medio laboral. Y nos centramos en el rectángulo azul, que tiene que ver con los componentes que se hacen concreto en la sala de clases y que tiene que ver con ese perfil de egreso que nosotros en algún momento diseñamos. Este perfil, ¿cierto?, el que recoge las demandas y los requerimientos del campo laboral, y sobre todo cómo nosotros enfrentamos el desafío de trabajar en el enfoque en competencia, que es la propuesta curricular institucional, y de qué manera, ¿cierto?, nosotros planificamos nuestras tareas pedagógicas en función de cumplir este propósito y esta misión institucional. Eso como a grandes rasgos de lo que nosotros consideramos desde los elementos que aportan al aseguramiento de la calidad. Carolina. Quisimos también traer a colación lo que significa por dónde nosotros somos medidos, desde la Comisión Nacional de Acreditación, que nos pide a nosotros desde la área de docencia, donde nosotros estamos instalados desarrollando nuestra tarea, que en el ámbito de la docencia de pregrado hay elementos que tienen que ver con cómo nosotros hacemos implementación y seguimiento a aquello que hemos declarado en la misión y en los propósitos institucionales, cómo nosotros también nos hacemos cargo del análisis de resultados que vamos teniendo, desde, por ejemplo, rendimiento, retención, etcétera. Cómo instalamos mecanismos para modificar aquello que nosotros consideramos como ajuste de acuerdo a lo que nos correspondería en mejorar aquello que tenemos en este rato como oferta académica. Y respecto de la organización de nuestro programa, que es lo que yo subrayo en amarillo, destaco, son los métodos pedagógicos, es decir, la mayoría de ustedes no son profes como formación inicial pedagogo, por lo tanto nos estamos desarrollando o desempeñando una función pedagógica, y es ahí donde nosotros como centro les acompañamos con lo que tiene que ver con recursos humanos, que son los asesores pedagógicos, y los materiales que nosotros consideramos, de acuerdo a este diagnóstico, relevantes de poder socializar con ustedes, que les puedan servir, ¿cierto?, de mejor manera como una herramienta de trabajo. Y esto está alineado al ámbito B de la Comisión Nacional, que habla del proceso de enseñanza en sistemas de selección y admisión, métodos pedagógicos, que es lo que nos compete,
y procedimientos de evaluación del aprendizaje, tanto como el uso de las tecnologías. Por eso que trajimos a colación este material de la CNA que se vincula con lo que nos piden para pregrado, en docencia, acompañamiento desde el punto de vista de las mejores prácticas y lo que nos compete hoy día, el uso del Moodle. Carolina. Aquí hay otro elemento importante. Todos nosotros como institución, en lo que nos compete al Centro de Mejoramiento Docente, la institución nos pidió trabajar el acompañamiento pedagógico y nosotros consideramos un ciclo de acompañamiento que tiene 4 etapas. Una que tiene que ver con la planificación docente, la observación de las clases, la retroalimentación de esta clase y el seguimiento y control y monitoreo de aquello que yo diseñé. Para ello están ciertos los asesores pedagógicos. Y en este contexto, si ustedes se fijan, aparece una gran flecha apuntando a una estructura que tiene que ver con la planificación de clases. Carolina. La planificación de clases nosotros, el día 3, 4 y 5 de marzo, diseñamos una jornada de clases virtuales donde les convocamos, ¿cierto? Y llegaron alrededor de 230 académicos de la institución, donde les dimos a conocer este formato de planificación en virtualidad. Es un formato que se genera en la dirección de pregrado a la luz de 2 unidades, CDG y Centro de Mejoramiento Docente, para poder apoyarle. Yo subrayo en rojo lo que es un recurso de aprendizaje. Si ustedes se fijan, a la derecha de esta convocatoria, de este afiche que hicimos en su momento para invitarlo a las clases virtuales, hay un Mentimeter que tiene que ver con un diagnóstico, donde la mayoría de ustedes nos dicen, nosotros queremos herramientas de uso de las tecnologías. Por lo tanto, es aquí donde nosotros también nos estamos situando, y por eso es que diseñamos un instrumento, una herramienta para ustedes denominada algunas actividades pedagógicas para realizar en la plataforma Moodle. Es un trabajo desarrollado por equipo técnico del centro y que tiene un foco importante, recursos de apoyo para desarrollar mi práctica, que tiene que ver con recursos profesionales, como les dije, tiene que ver con la implementación de aquel currículum que yo rediseñé, tiene que ver con la preparación de los profesionales que le van a acompañar a ustedes, tiene que ver con material, que significa la recogida en función de lo que ustedes efectivamente nos están pidiendo en el acompañamiento y que se implemente en la sala de clase, y para ello también tenemos como estructura, ¿cierto?, este ciclo de acompañamiento pedagógico. Carolina. Este documento está a disposición de toda la institución, de todos los académicos. Es un instrumento que está generado, que tiene que ver con algunas actividades que se puedan desarrollar en el Moodle. Ustedes pueden buscar en la web, pueden buscar en otros sitios, otros, pero nosotros consideramos en función de un trabajo coordinado, pausado, que este es el primer, este es el inicio, darle a conocer esta herramienta que se vincula con una línea de capacitación para aquellos académicos que de alguna manera, por ejemplo, nos dicen, ¿sabe qué? No manejamos bien el cuestionario. Esta actividad se va a asociar con la red de informáticos que creamos en su momento, de tal manera que podamos instalar este proceso, o sea, instalar esta herramienta en la práctica. Pero hay otros académicos que nos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros manejamos el cuestionario. Por lo tanto, esta línea de trabajo que es paralela implica que vamos a recoger experiencias exitosas de cualquier ámbito disciplinar como ustedes se presentaron y que nos puedan presentar una experiencia de metodología de aprendizaje entre pares. ¿Qué implica eso? Que lo que a mí me puede servir en ciencias jurídicas también me puede servir en medicina o me puede servir en ingeniería, haciendo la modificación pertinente a la disciplina. Que esa herramienta me pueda servir en el contexto del desarrollo disciplinar y de competencias genéricas. Por lo tanto, es un instrumento que tiene 9 actividades Moodle, tiene 5 metodologías. ¿Qué significa eso? Que la actividad, cuestionario, la que sea, tiene un tratamiento metodológico para que ustedes no inventen la rueda, se la inventamos nosotros. Tiene estrategias de evaluación de ese mismo instrumento para que usted diga, ah, me interesa el cuestionario, ah, aquí está la estrategia metodológica, cómo lo abordo, y aquí el mismo instrumento me sugiere cómo hacer la evaluación del cuestionario, entregándole a ustedes ciertos formatos e instrumentos para que ustedes los tengan a mano y los usen.
nos colaboró o diseñamos este material en conjunto con Carolina, que es informática, que está desarrollando educación, informática educativa, que está desarrollado por Pedro, ese perrito de mi vecina, está desarrollada por Pedro, que es metodólogo, que su función es tributar a metodologías de enseñanza, de tal manera que nos puedan colaborar, ¿cierto?, en mi instalación de lo que yo quiero desarrollar desde la competencia disciplinar, que es inherente a la formación que estoy dictando. Y Daniel Romero, que es un nuevo profesional del pregrado, que es diseñador. Por lo tanto, estos profesionales también aporté, no mucho, pero aporté en el instrumento que ustedes van a tener en sus manos, ¿cierto? Que yo creo que Carolina ya se lo hizo llegar a sus correos. Y tiene 37 páginas, no quisimos hacer un instrumento gigante, sino que un asunto muy acotado, de tal manera que ustedes puedan ser muy amigables. ¿Ya? Carolina. Muchas gracias, directora. Bueno, con respecto a, buenos días a todos, profesores, muchas gracias por su asistencia, por venir a esta socialización de este documento. Con lo anterior que comentaba la directora en el chat, Pedro va a compartir un enlace donde ustedes pueden encontrar este libro como una revista digital, ya para que lo puedan visualizar. Y también será enviado por correo masivo mediante la DIVIC, ¿cierto? El día lunes, a través de la invitación para la participación del resto de los webinars de este ciclo del primer semestre, con la metodología, como lo indicaba, que es colaborativa entre pares, ya para poder compartir experiencias de algunas herramientas que cuenta la plataforma Moodle. Para continuar, entonces, vamos a ver un plan para implementar las actividades en la plataforma Moodle. Este libro, como bien decía la directora, cuenta con 9 actividades descritas, ¿cierto? Y asociadas a diferentes factores que se los vamos a dar a continuación. Abordamos alrededor del 36% de todas las actividades que cuenta la plataforma. Ya estas son como las más utilizadas, las más básicas, excepto el taller, que es un poco más avanzado, ¿cierto? Un nivel avanzado. En esta tabla podemos visualizar la actividad como la primera columna, es el nombre de la actividad que vamos a desarrollar, que se va a ir describiendo a través de estos factores. El primero de ellos, el que es la segunda columna, son las metodologías o la estrategia de enseñanza-aprendizaje vinculadas a esta actividad. Cada una de ellas tiene al menos una metodología o estrategia que se está recomendando, ¿cierto? Que es como la más apta para esa actividad, para que así ustedes puedan, ojalá, ¿cierto?, implementarla dentro de su proceso del aula virtual. Cada una de estas, como les comentaba, tiene una o más de una. Ya, por ejemplo, el glosario tiene directamente relación con la estrategia de enseñanza-aprendizaje del glosario colaborativo. Luego estaría el foro, por ejemplo, que tiene 3 estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y así con todas las actividades que se encuentran en este libro, todas están asociadas a una, están descritas, explicadas y también tienen un ejemplo, ¿ya? Luego, en la tercera columna, nosotros también quisimos hacer una recomendación con respecto a los grupos pequeños o a los grupos numerosos, considerando las realidades, ¿cierto?, que tiene la universidad, que hay algunos cursos demasiado grandes y hay otros que son unos poco más pequeñitos. Los grupos pequeños son considerados de hasta 25 estudiantes y el grupo numeroso sobre los 25 estudiantes. Para cada una de estas metodologías o estrategias también se le asoció esto, ¿cierto?, con la nomenclatura de un GP o un GN, que es el grupo pequeño y el grupo numeroso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del foro, vemos que hay de los 2 tipos de grupos de estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, para la controversia estructurada, que es un poco más directa, de relación entre el estudiante y el académico, el profesor, se recomienda más para el grupo pequeño. Ya, en cambio, resolver ejercicio o hacer una conversación más grupal sería resolver ejercicio o una rueda de ideas con un grupo numeroso, ¿ya? El resto de las actividades, como le comentaba, vienen en la misma metodología, ¿cierto?, bajo las mismas primicias de entregar estas recomendaciones.
Luego estarían los tiempos disponibles, ya esto es cuánto por lo menos el docente debería dar para el desarrollo desde la configuración de esta actividad, o sea, configuramos el glosario colaborativo, ¿cierto? Con los días, la fecha, todo lo que implica la configuración de la plataforma Moodle, y desde ahí nosotros por lo menos debemos darles 3 días a los estudiantes, estos son días hábiles, ¿ya? Para poder ingresar o hacer entradas de términos o conceptos a este glosario. Se recomienda también que estos días, bueno, como les comentaba, sean hábiles y sea dentro de un horario normal, ya no que trabajen a las 11:59 o muy al límite de las horas, ¿cierto? Porque efectivamente implica que el estudiante sí o sí va probablemente a realizar la tarea muy tarde en la noche, entonces se recomienda, ¿cierto?, en los horarios de la tarde o en un horario normal, 6, 7 de la tarde, ¿ya? Y finalmente, en la última columna está la página en donde está específicamente cada una de las actividades, ¿ya? Como ahí ven, va en progresión y luego están las últimas 5 actividades que en total, como les comentaba, son 9, ¿ya? Luego, en estas mismas hay un código QR que ustedes pueden escanear en este libro y los va a llevar directamente a la página del Centro de Mejoramiento Docente, donde están todas las cápsulas de ayuda que se han diseñado y también los PDF que se han diseñado de apoyo a ustedes como docentes para la configuración técnica de cada una de estas actividades que hemos nombrado anteriormente. Luego, cada una de las actividades de estas 9 que contiene el libro tienen componentes, están descritas, ¿ya? Tienen 5 componentes que los vamos a describir a continuación. El primero es el nombre, ya siempre tiene el nombre y tiene el icono asociado, que en este caso es como un tipo de hoja con un check, ¿cierto?, de color azul, que es el que está asociado a la plataforma Moodle. Luego está el componente 1, que es una pregunta, es ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es la tarea? ¿Qué es la actividad tarea? ¿De qué trata? ¿Cierto? Una pequeña descripción de esta. Luego está el componente 2, que es cómo se realiza esto, qué es lo que debemos tener presente nosotros como docentes al momento de poder levantar una tarea, y ahí hay varios tips, ¿cierto? Cosas muy importantes que hay que tener en cuenta para poder configurar la tarea. Luego está el componente 3, que es para qué se utiliza. Ya, para que, por ejemplo, evaluar el aprendizaje de los estudiantes, pueden presentar cualquier contenido digital, etcétera. Ya, esos son como los tips o la utilización más importante que podría tener la actividad. El componente 4 estaría la estrategia en este caso o la metodología ya asociada. Aquí se describe un poco de qué se trata las estrategias, cuáles son, ¿cierto? Algunos ejemplos, que es un puntapié inicial para que ustedes como docentes los tomen de ahí, ¿cierto? Y los vayan y lo implementen a través de una actividad en la plataforma. Y finalmente, el último componente es el ejemplo. Ya este es el ejemplo implementado ya en la plataforma Moodle. Así es como quedaría una tarea. En la parte, si se fijan ahí, esos números amarillos tienen, bueno, un número, y también esos numeritos están descritos de qué significa cada uno de los apartados de la tarea, ¿ya? Por ejemplo, el 1 es el título, nombre de la actividad, el 2 son la descripción o las condiciones, las preguntas o qué debe hacer el estudiante, pueden ser condiciones técnicas como el formato, el tamaño, el número de la letra, etc. El 3, en este caso, implementamos una rúbrica de evaluación, por lo tanto, la rúbrica se le entrega al estudiante, ¿cierto?, como un PDF, como una imagen, o directamente como una matriz en la descripción. Luego está el estado de la tarea del estudiante, ¿cierto? Cuántas nos han entregado, cuántas tareas han llegado, cuántas hemos revisado, cuántas no han sido entregadas porque ya llegó el plazo. Ese es el apartado número 4. Y finalmente el número 5 es un acceso a la calificación de esta tarea, ¿ya? Estos 5 componentes y el título de la actividad está en tarea y también está en todo el resto de las 8 herramientas. Ya todas las herramientas tienen estos 5 componentes y cada una de ellas tiene un ejemplo relacionado con la estrategia o la metodología asociada. Sí, hola a todos, muy bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Pedro Tapia, al igual que con Carolina, somos asesores pedagógicos de la Facultad Tecnológica y también la sede Vallenar. Y en conjunto con la directora y también, y aprovecho a agradecer también al diseñador de este documento, que ustedes ya todos lo tienen a través del link que compartimos en el chat, Daniel Romero,
desarrollamos este documento para apoyarlos, ¿ya? Y que sea esta una herramienta en la cual a ustedes les pueda ayudar a mejorar su docencia, su práctica. Con respecto a esto, está el apartado en la página 30, como ustedes ya lo pueden visualizar, que se denomina Planifica trabajar una actividad en Moodle. Esto principalmente es completar una ficha, ya muy sencilla, como pueden ver ahí, en la cual esto le va a permitir tener una mayor cercanía con el asesor pedagógico asociada a su facultad o departamento. Por ejemplo, completando esta ficha muy sencilla y también escaneando el código que aparece acá, QR, ustedes pueden vincularse a la página web del CMD y poder solicitar acompañamiento docente y poder agendar un horario para poder, en este sentido, ser acompañados en la aplicación de esta actividad en el caso que lo requieran. ¿Ya? Eso principalmente. Acá detalles generales, como por ejemplo, a qué asignatura voy a desarrollar esta actividad, a qué nivel pertenece, qué unidad, qué contenido, a qué resultados de aprendizaje corresponden, si es un programa que está en enfoque en competencias o objetivos, también aquellos programas que son antiguos o que no están renovados, también pueden entrar dentro de esta lógica. También el número de estudiantes, que es bien importante acá, como lo decía Carolina, existen estrategias y metodologías para grupos pequeños, para grupos numerosos. Nosotros solamente entregamos las sugerencias en base a la bibliografía que hemos ido consultando. También a escribir la actividad del Moodle que van a desarrollar. Esto también le va a permitir al asesor pedagógico prepararse para la sesión que van a ir agendando posteriormente. También la metodología o estrategia de enseñanza-aprendizaje a utilizar en Moodle, también es importante ahí que lo vayan a anotar, y el tiempo. ¿Ya? Esto precisamente es para generar un orden previo, ¿ya? Y llevar por adelantado a las temáticas que van a resolver en el horario del acompañamiento docente con su asesor pedagógico de su respectiva facultad. Adelante, Carolina. Bueno, para una manera de ordenar y sistematizar esto, ¿ya? Porque sabemos que implementar metodologías, estrategias y actividades directamente en Moodle no es algo sencillo, no es algo simple, ¿ya? Requiere de una preparación, requiere de también investigación previa con respecto a la herramienta o actividad precisamente que van a utilizar, y es por eso que nosotros sugerimos 7 pasos para poder llevar a cabo una actividad de manera idónea, ¿ya? También desde esta perspectiva, esta metodología o estos 7 pasos también van a permitir a ustedes como académicos tomar también mayor conciencia de la situación en que estamos desde el punto de vista de la virtualidad, de cómo aplicar metodologías y estrategias, pero también analizar las metas que ustedes desean alcanzar con sus estudiantes. Por ejemplo, vamos a ir viendo acá el paso 1. El paso 1 es uno de los más sencillos y acá va a depender necesariamente de la entusiasmo que tenga el docente en poder aplicar algunas de las actividades que nosotros estamos promoviendo. Si bien nosotros solamente estamos promoviendo una parte de todas las actividades que incluye Moodle, nosotros solamente estamos viendo 9, ¿ya? Pero hay muchas más, hay otras. Nosotros solamente estamos promoviendo en esta perspectiva una línea base, ¿ya? Que les va a permitir poder desarrollar de una manera bien cercana, ¿ya? Y accesible estas actividades junto a sus estudiantes. Bueno, el primer paso tiene que ver acá con el tiempo que ustedes disponen. Eso es, primero que todo, es indispensable saber y contar con él, porque acá se debe pensar qué metodología y qué estrategia voy a ocupar, a qué actividad en Moodle se asocia. Por ahí nosotros comenzamos con este camino, ya con esta ruta que nos va a permitir alcanzar el objetivo, que es implementarla. Entonces partimos con el paso 1, acá se requiere el tiempo, cuál va a ser el objetivo, si acaso esta metodología de estrategia la van a asociar, por ejemplo, a alguna evaluación formativa
o sumativa, ya eso va a depender de ustedes cómo lo planifiquen, ya por eso este es el primer paso. El segundo tiene que ver principalmente con aprender sobre las metodologías y estrategias, profundizar, recopilar información, leer en primera instancia con atención lo que nosotros le estamos proponiendo en este documento. También acá ustedes deben ir anotando las dudas que les vayan generando en este paso 2, para posteriormente preguntarle al asesor pedagógico del CMD asociado a su facultad de qué manera poder resolverlas. Él también los va a orientar al respecto. En el paso 3, que nosotros hemos denominado verifica tu comprensión, tiene que ver principalmente con dos preguntas. ¿Ya? Son dos preguntas de autoevaluación, que la primera consiste en qué elementos debo tener en cuenta para implementar esta metodología y o estrategia, ¿ya? Desde el punto de vista de las instrucciones que debo generar, cómo configurar la plataforma, si voy a utilizar alguna rúbrica, etc. Y una segunda pregunta tiene que ver cómo te sientes para implementar esta estrategia y o metodología, ¿ya? Si me siento positivo, ya que eso es lo que nosotros queremos lograr con ustedes, con el apoyo de esta guía, o si me siento negativo, bueno, ahí nuevamente podría volver al paso 2 y volver a plantearme las dudas y resolverlas en conjunto con mi asesor pedagógico. El paso 4 se denomina Aprende más sobre la metodología, estrategia de enseñanza-aprendizaje. Acá, bueno, ya hemos podido conversar con algunos académicos que nosotros asesoramos en la Facultad Tecnológica de la sede de Vallenar, y ellos precisamente, aparte de asociar una actividad, también buscan información complementaria, como por ejemplo investigaciones de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, buscan papers, y de esa manera también van organizándose y vean ejemplos que le puedan permitir adaptar a su condición de la asignatura. Acá, por ejemplo, hay también algunas afirmaciones en este paso 4, como por ejemplo, si busqué información complementaria, ¿cuáles fueron? También, si leí o observé distintas experiencias, tanto de la aplicación de la metodología o de la estrategia. ¿Por qué decimos leí o observé? Porque también pueden ver videos de YouTube, ¿ya? O de otras plataformas que estén educativas, obviamente, poder ver estos videos y de esa manera poder asociar esta metodología o estrategia que ustedes desean aplicar. Y por último, ¿qué fortalezas y debilidades identificas en esta metodología o en esta estrategia? ¿Ya? Esto también nos va a servir para pasar al siguiente paso, que es el número 5, que es el más importante también de todos, que tiene que ver con ya la puesta en marcha de la metodología o estrategia en el entorno de Moodle. Prepárate para implementarla. Entonces acá debemos tener en este quinto paso los siguientes elementos: el tiempo, dedicación, cómo yo también vinculo esta metodología y estrategia a la planificación online. Tiene que estar muy coherente, y por ende la planificación online más el aula virtual en Moodle deben actuar de manera recíproca, ya deben estar interactuando, deben ser, en este caso, la planificación online, un espejo de lo que ustedes están haciendo en Moodle. También indicar acá, con respecto al tema de la configuración, qué fue lo más fácil, ¿ya? Y lo más difícil para ti en configurar esta actividad. Esos son también importantes elementos que nosotros consideramos que sirven para la reflexión. Avanzamos. Seguimos con el paso 6. El paso 6 se llama ya Evalúa tu progreso. Acá, en este paso, ya nosotros implementamos la metodología y la estrategia con nuestros estudiantes. Ya esto se efectuó, ya en el caso hipotético estoy hablando. Y acá nosotros evaluamos cómo nos fue con la aplicación, ¿ya? Hay tres elementos acá que nosotros sugerimos. En primer lugar, cómo se empleó la metodología y o estrategia de enseñanza-aprendizaje, esa es la 1. La segunda es describir los aspectos positivos de la implementación. Y tercero, describir los aspectos negativos de la implementación. ¿Ya? Con estos pasos ya, y elementos, ya el número 6, ya estamos evaluando de qué manera nosotros ya implementamos
Entonces, bajo esta perspectiva, nos permite generar una mayor toma de conciencia y también analizar nuestra práctica docente desde nuestra acción en el aula virtual. Bueno, y por último pasamos al paso 7, ¿ya? Por ejemplo, si un profesor de todos los que están acá presentes implementa la actividad y en el paso 6 resulta que la actividad fue fenomenal, fue extraordinaria, los alumnos quedaron maravillados, tuvieron muy buenos resultados, ¿ya? En ese sentido, estos pasos llegarían hasta el 6, ¿ya? En el caso que fuera positivo. En cambio, si hubo alguna complicación, alguna dificultad, ahí pasamos al paso 7, que se denomina modificar. Es decir, si la evaluación, en este caso, es negativa, se debe hacer un ajuste, ¿ya? Y eso es el paso 7. Es solamente de ajustes a los elementos que ustedes ya llevaron previamente, pero pasa simplemente en un ámbito de que cuando hayan resultados negativos o quieran ustedes modificar algo que no les gustó dentro de la actividad, ¿ya? Esos serían los pasos y que principalmente yo les comento, porque miren, con todo esto y en resumidas cuentas, ya para ir sintetizando esta metodología, a partir de esto se genera una planificación de la actividad, cómo implementa usted como docente la actividad en Moodle, también luego le da esto mayor propiedad para ver cómo van a ser las acciones, el paso a paso que usted va a seguir, y también ejercer un control sobre su puesta en marcha. Eso es esencial. Y también modificar en caso que si fuese necesario, ¿ya? Eso es con respecto a los pasos metodológicos. Adelante, por favor, Carolina. Bueno, y en base a todo este contexto de la presentación de este documento, nosotros, como equipo del CMD, hemos planificado actividades. Ustedes, cuando recibieron la invitación, hablaba de un ciclo de webinars. Este ciclo, en el primer semestre, consiste en estas fechas que nosotros tenemos acá programadas. Por ejemplo, el 20 de mayo, a las 3 de la tarde, nosotros queremos invitar a los académicos que sean ustedes los protagonistas y puedan comentarnos cómo han sido las experiencias pedagógicas que han implementado. Pueden ser recientes de este año o también del año pasado, ¿ya? Y puedan compartirlas a los demás académicos. Como explicaba la directora al inicio, acá con una metodología totalmente recíproca de trabajo de pares, de retroalimentación, en base a esa situación, poder formar verdaderas comunidades de aprendizaje entre los docentes de distintas áreas del conocimiento. En este caso, como le explicaba, el 20 de mayo, la experiencia sería el foro, ¿ya? El 18 de junio, a las 3 de la tarde, la experiencia pedagógica sería el cuestionario. Y el 15 de julio, a las 3 de la tarde, la experiencia pedagógica es la tarea. ¿Cómo ustedes pueden participar de esto? Acá nosotros tenemos un formulario en el cual ustedes se pueden inscribir, ¿ya? Nosotros este formulario lo vamos a hacer extensivo a toda la comunidad académica a partir del día lunes. Pero si alguien quisiera adelantarse, se puede contactar igualmente con nosotros o con su asesor pedagógico respectivo de su facultad para poderles hacerle llegar este formulario y poder inscribirse. Son cupos limitados, ¿ya? Acá alrededor nosotros estamos pensando por actividad, considerar al menos unos 3 o 4 académicos. Por lo tanto, sería muy interesante que pudieran ustedes anotarse y poder distribuir de mejor forma y agendar estos horarios para poder dar a conocer estas importantes experiencias pedagógicas que ustedes han ido desarrollando con sus estudiantes a lo largo ya de 1 año y medio prácticamente en la situación de pandemia que estamos viviendo todos juntos. Entonces, los invito cordialmente a sumarse a este ciclo de webinar. Ya, esto es solamente el primer semestre, el segundo semestre también queremos continuar, ¿ya? Pero con otras herramientas que son las mismas y actividades, mejor dicho, que aparecen en el documento para poder ir innovando y también ir diversificando la parrilla programática de actividades que Moodle nos está ofreciendo. Adelante, por favor. Directora.
Colegas, buen día nuevamente. En el chat está la guía. Si gustan, la pueden hojear, pueden pasar directamente. Está el documento en digital. Es una revista, en realidad, que nos diseñó, ¿cierto?, nuestro diseñador, entre comillas, nuestro, porque es de pregrado, para que ustedes también tengan la oportunidad de hojearla, porque aparece más abajito una ronda de consultas y preguntas. De verdad que la idea de hoy día en la mañana era compartir con ustedes este material. Vemos un importante interés. Durante la mañana tenemos, ¿cierto?, 53 académicos participando. Quiere decir, ¿cierto?, que es un desafío el poder trabajar el Moodle, es un desafío poder armar para nosotros como académicos clases virtuales, y nosotros estamos acá para apoyarlos. Por lo tanto, consideramos que era muy relevante poder socializar con ustedes esta herramienta que trabajamos durante todo el año pasado, en horario, entre comillas, que nos sobraban con Carolina y Pedro. Hicimos un tremendo esfuerzo, entonces queremos que ustedes les saquen el provecho necesario, léanlo, léanlo, mándennos consultas, háganos preguntas. De verdad que queremos que lo usen, de verdad que queremos que cada una de estas herramientas podamos nosotros tener webinars que ustedes expongan. Nosotros en este rato estamos exponiendo el material para que ustedes lo tengan. Con un tremendo esfuerzo lo hicimos para que lo puedan usar con sus estudiantes, pero a su vez nos puedan relatar, no sé, pues cualquiera de ustedes, ¿sabes qué? Me resultó bien, voy a exponer en el webinar del día 20 de mayo, por ejemplo, para que vea el resto de los que estamos acá, los 50 que estamos acá. Ojalá en el primer encuentro estemos los 50 viendo qué hizo o de qué manera lo implementó, de qué manera lo mejoró, porque yo puedo tener, ¿cierto?, la herramienta, pero a lo mejor puedo agregarle algo que aporte específicamente a mi disciplina, porque aquí recuerden que es un tema transversal, pero la herramienta usted la va a adecuar a su disciplina. Y aquí tenemos un montón de disciplinas, ¿cierto?, presentes en el encuentro. Y qué provechoso, qué interesante, porque miren, una de las preguntas que me hizo el par simulador a propósito de la acreditación es: bien, ustedes tienen un currículum rediseñado con enfoque en competencia, bonito. Tienen 97% de las carreras rediseñadas, más bonito. Pero muéstrenme cómo lo hacen los estudiantes aprendiendo en competencia. O sea, ahí ya se puso complicado lo bonito. Entonces uno dice, ya, busquemos estrategias, pues. Comisiones pedagógicas curriculares que me permita observar en el aula, o sea, en el equipo, lo que está pasando en el aula. Equipo de acompañamiento de asesores pedagógicos y herramientas. Entonces, ¿qué es lo que me pide el par? Muestre que el académico está efectivamente trabajando en competencia, se está capacitando, tienen herramientas, pero ahora muéstrenos el impacto. Incluso la pregunta es, ¿cómo usted mide que un académico que no usa estrategias metodológicas innovadoras en Moodle, con uno que sí mide, o sea, que sí está efectuando, cómo usted me muestra que hay un cambio? Entonces uno empieza a pensar y dice, oye, sí, pues interesante pregunta, pero fíjense dónde está el cambio, colegas. La evaluación que le hacen los estudiantes a ustedes. En el momento de la matrícula, los estudiantes nos evalúan, no a ustedes, porque a mí también, yo soy académica. Y hemos hecho un tremendo avance. Desde cuando empezamos a evaluar, no nosotros, los estudiantes, hemos avanzado de nivel básico, que eran, por decir, un dato exacto no lo tengo, tenemos un mínimo de profes evaluados por los estudiantes en un nivel insatisfactorio. Tenemos un mínimo de profes evaluados a nivel de básico. Es decir, hemos traspasado de un nivel básico a competente, desde la mirada del estudiante, a un competente, a un destacado. ¿Por qué? Porque ha hecho efecto el acompañamiento, las capacitaciones y estos encuentros. Por lo tanto, colegas, yo les pido, por favor, que esta herramienta no la dejen guardada. Tómenla, úsenla y muéstrennos a nosotros, no como equipo, sino que entre nosotros, que es efectiva, porque el par nos va a preguntar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Dar a conocer a este par externo que nos viene a ver nuestras prácticas, que sí lo estamos haciendo, que sí lo estamos implementando y lo estamos haciendo bien. Ese es mi único deseo como equipo técnico. De verdad que es un gusto poder trabajar para ustedes, porque sin ustedes nosotros no existimos.